Aprendo en casa. Hola familias de todo el Perú, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Concentrémonos todos, activemos nuestra imaginación porque comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún amigo, hermano, primo que esté junto a ti, bueno, vamos, invítalo porque vamos a comenzar. Ah, eso sí, ya te lo recordamos en otros programas, pero es importante siempre recalcar. Lávate las manos y limpia todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Muy bien chicos, ¿ya estamos todos juntos? ¡Bravazo! ¿Sabes qué conoceremos el día de hoy? Pues yo te lo voy a contar. ¿Sabías que en tu vida diaria, desde que te levantas, realizamos diferentes actividades que podemos relacionar con la matemática? ¿Te animas a conocer a fondo sobre este tema? Bueno, al regresar del corte, seguimos con esto. Aprendo en casa, secundaria. Y ahora sí estamos de vuelta y vamos a ver el video que complementa nuestro tema. Desde que nos levantamos realizamos diversas actividades. Estas actividades nos pueden ayudar a comprender algunas ideas matemáticas, como es el caso de las funciones. Por ejemplo, al momento de ponernos un saco con botones para cerrarla, ingresamos cada botón a un ojal. Cuando nos ponemos los zapatos, sabemos que a cada pie le corresponde un zapato. Cuando vamos al mercado, observamos que cada producto cuenta con un precio, el cual está relacionado con la cantidad de kilogramos o unidades. Así como estos ejemplos, existen otros ejemplos más complejos. Vamos a simular el transporte de pasajeros. Debido al COVID-19, el gobierno dictó medidas dirigidas a personas que laboran en bancos, en hospitales y mercados, para que al momento de su desplazamiento esté bien protegidos con guantes y mascarillas. Asimismo, si usas medios de transporte como los buses autorizados, debes guardar cierta distancia entre pasajeros. Es por ello que en un bus destinado para 20 pasajeros solo pueden subir 8 y para el de 16 pasajeros solo pueden subir 6. La agencia Quédate en Casa solo cuenta con un bus que cumple la primera condición, y el resto de sus buses solo pueden subir en cada uno de ellos a 6 pasajeros. Si al primer bus que parte suben 8 y a partir del segundo suben 6, puedes averiguar la cantidad de pasajeros que suben a los buses si la agencia cuenta con 30 unidades. Puedes organizar la información en una tabla y luego realizar un gráfico que represente la situación. Puedes escribir una expresión matemática que te represente la situación planteada. Para explicar y comprender mejor la situación, debemos conocer sobre el concepto, elementos y gráfico de una función lineal. Imaginemos que tenemos una máquina. Esta máquina vendrá a ser para nosotros la función f de x. Y esta x van a ser todos los valores que entran por esta parte de la máquina. Luego van a pasar por la máquina, es decir, pasa por la función y salen transformados en otros elementos. Por ejemplo, cuando x entra como un 2 y pasa por la función, va a salir transformado en otro elemento que es 8. Si x es igual a 2, entonces f de 2 es igual a 8. Cuando x entra como un 3 y pasa por la función, va a salir transformado en otro elemento que es 12. Si x es igual a 3, entonces f de 3 es igual a 12. Cuando x entra como un 4 y pasa por la función, va a salir transformado en otro elemento que es 16. Si x es igual a 4, entonces f de 4 es igual a 16. Cuando x entra como un menos 2 y pasa por la función, va a salir transformado en otro elemento que es menos 8. Es decir, si x es igual a menos 2, entonces f de menos 2 es igual a menos 8. Aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que sucedió cuando los valores de x entraron por la máquina?
Estos valores de x, al pasar por la función, se cuadruplicaron para transformarse en otro elemento. El 2 se cuadruplicó para transformarse en un 8. El 3 se cuadruplicó para transformarse en 12. El 4 se cuadruplicó para transformarse en 16. El menos 2 se cuadruplicó para transformarse en menos 8. Es decir, f de x es igual a 4 que multiplica a todos los valores que toma x. A todos estos valores que toma x se le denomina dominio. Entonces, para cada valor que tengamos en el dominio, la función nos va a dar un valor distinto que se va a llamar imagen. Si x toma otros valores, entonces la función obtendrá otros valores. Vemos entonces que la relación que hay es de correspondencia, es decir, a 12 le corresponde el 48, a menos 6 le corresponde el menos 24, a 2 le corresponde el 8, a 4 le corresponde el 16. A estas correspondencias las relaciona nuestra función f de x es igual a 4 que multiplica a todos los valores de x. Hasta aquí podemos decir que nuestra función es la relación entre los elementos de dos conjuntos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede si introducimos a la máquina otra función? Esta función es f de x es igual a 2 que multiplica el valor de x más 3. Cuando x es igual a menos 1, nuestra función f de menos 1 es igual a 2 que multiplica el valor de x, que es menos 1, más 3. Obtendremos el valor de 1. Cuando x es igual a 0, nuestra función f de 0 es igual a 2 que multiplica el valor de x, que es 0, más 3. Obtendremos el valor de 3. Observamos que siempre la imagen va a ser 1 cada vez que x es igual a menos 1. Si la imagen es igual a 3, entonces el valor que toma x es 0. Esto quiere decir, cuando x es igual a menos 1, solo le va a corresponder un único valor y ese único valor es 1. Lo mismo, cuando x es igual a 0, solo le va a corresponder un único valor que es el 3. Entonces, ¿qué es lo que relaciona a estas correspondencias? Lo que relaciona a estas dos correspondencias es la función f de x igual a 2 que multiplica el valor de x más 3. Es decir, que para cada valor del dominio le corresponde un único valor de la imagen. Entonces, una función es la relación entre los elementos de dos conjuntos, que para cada valor del dominio le corresponde un único valor de la imagen. Ahora ya sabemos qué es una función lineal, pero para comprender mejor debemos conocer cuáles son sus elementos, lo cual nos ayudará a comprender el comportamiento de la función y realizar su gráfico en el plano cartesiano. La forma general de la función lineal será f de x es igual a a, que multiplica al valor de x más b. X va a ser la variable independiente, porque a x le vamos a dar distintos valores. F de x igual a y va a ser la variable dependiente, porque su valor va a depender del valor que asignemos a x. B es la ordenada al origen. Esto nos permitirá conocer el punto de intersección de la recta con la ordenada, eje y. A es el coeficiente de la variable independiente. Vendrá a ser la pendiente, el cual nos permitirá conocer si la recta crece, va para arriba, o decrece, va para abajo. Entonces, la representación general de una función lineal es de la siguiente forma. F de x es igual a que multiplica los valores de x más b. Veamos nuestro ejemplo, f de x es igual a 2 que multiplica al valor de x más 3. Comparando con la forma general de la función, observamos que el valor que toma a es 2 y el valor que toma b es 3. Es muy importante conocer los elementos de la función lineal, ya que esto nos permitirá realizar el gráfico de la función en el plano cartesiano. Vamos a ver algunas acciones a realizar para elaborar el gráfico de la función lineal f de x es igual a que multiplica el valor de x más b. Tomamos como ejemplo la función f de x es igual a 2 que multiplica el valor de x más 3.
Para elaborar una tabla de valores, asignamos valores a x y reemplazamos los valores en la función f de x es igual a 2 que multiplica el valor de x más 3. Si x es igual a menos 1, entonces f de menos 1 es igual a 2 que multiplica el valor de x, que es menos 1 más 3. Obtendremos como resultado 1. Si x es igual a 0, entonces f de 0 es igual a 2 que multiplica al valor de x, que es 0, más 3. Obtendremos como resultado 3. Si x es igual a 1, entonces la función f de 1 es igual a 2, que multiplica el valor de x, que es 1, más 3. Obtendremos como resultado 5. Si continuamos dando valores a x y reemplazamos estos valores en la función f de x, obtendremos otros resultados. Una vez que asignamos los valores a x, obtendremos los valores de la función f de x. Esos valores formarán un par ordenado, como por ejemplo los pares ordenados menos 1, 1, 0, 3, 1, 5, cuyos primeros valores corresponden a la abscisa, que viene a ser el eje x, y los segundos valores corresponden a la ordenada, que vienen a ser el eje y. Estos valores encontrados en la tabla los trasladamos al plano cartesiano, el cual corresponderá a la gráfica de la función. Por último, unimos los puntos mediante una recta, la cual representa la gráfica de la función f de x es igual a 2 que multiplica al valor de x, más 3. Para realizar el gráfico de la función sin elaborar la tabla de valores, analizaremos la función que escribimos como ejemplo. F de x es igual a 2 que multiplica al valor de x más 3. Analizamos el valor de la ordenada al origen, que es b, que de acuerdo a la función del ejemplo, b toma el valor de 3. Esto nos indica que el punto de intersección entre la recta de la función y la ordenada es el punto 3. Si cambiamos el valor de b a 4, observamos que la recta de la función intersecta al eje de la ordenada en el punto 4. Si cambiamos el valor de b a menos 2, observamos que la recta de la función intersecta al eje de la ordenada en el punto menos 2. Observamos en el gráfico de la función que cuanto más grande es el valor de b, la recta de la función se traslada en el eje de las ordenadas positivas, y cuanto más pequeño sea el valor de b, la recta de la función se trasladará en el eje de las ordenadas negativas. Ahora analizamos el valor de la pendiente, que es a. Si a toma el valor de 2, esto nos indica que la recta crece, va hacia arriba. Es decir, si a es mayor que 0, entonces la pendiente crece, va hacia arriba. Si a toma el valor de menos 2, esto nos indica que la recta decrece, va hacia abajo. Es decir, si a es menor que 0, entonces la pendiente decrece, va hacia abajo. Si a toma el valor de 0, esto nos indica que la recta permanece constante. Es decir, de acuerdo a nuestro ejemplo, la gráfica de la función pasa por el punto 3 y es paralela al eje de las abscisas, que es el eje x. Ahora les propongo lo siguiente: con todos estos conocimientos, respondamos las preguntas sobre el transporte de personas que vimos al inicio. Fue todo muy interesante, ¿verdad? Bueno, cuando regresemos seguiremos conversando. No te vayas, te estoy mirando. Aprendo en casa, secundaria. Muy bien, regresamos aquí en Aprendo en Casa y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Me puedes decir con tus propias palabras qué aprendiste de la sesión? ¡Perfecto! Aprendimos que para que sea una función se debe dar una regla de correspondencia, que para cada elemento del dominio existe una única imagen. Esta relación se puede representar mediante un gráfico o una expresión matemática o organizar la información mediante una tabla de valores. Como podemos ver, organizar la información en una tabla de valores nos permite comprender la situación que nos presenta y a partir de ella podemos definir el tipo de función. Asimismo, el organizar los datos en una tabla nos permite elaborar un gráfico correspondiente en un plano cartesiano, el cual nos permite interpretar las variaciones de la función. Ahora sí te toca a ti.
Pero antes de terminar, te dejamos un reto porque sabemos que a ti te encantan los desafíos. De acuerdo a las actividades que realizas a diario en tu casa, encuentra una relación de correspondencia entre dos magnitudes directas. Registra la información por una semana, elabora una tabla, un gráfico cartesiano y escribe una expresión matemática que represente dicha relación. Además, es importante que no te olvides de registrar los datos que recoges en hojas, porque estos los debes organizar en una tabla y luego elaborar un gráfico. Tus trabajos los guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Comparte tus aprendizajes con los integrantes de tu familia para que ellos también puedan conocer y comprender cómo se organizan los datos en una tabla y por qué es importante realizar gráficas. Explícale a tu familia que existen relaciones de correspondencia en actividades cotidianas de nuestra vida y cómo los gráficos nos ayudan a comprender ciertas acciones o fenómenos que observamos en nuestro contexto. Vamos, anima a tu familia a participar de este reto. Recuerda siempre que no estás solo, que si necesitas hablar, busca un adulto de confianza, ¿sí? Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa.